Son las 8 horas con 34 minutos. Saludamos al ingeniero Henry Astudillo, flamante presidente de la Cámara de la Construcción en Cuenca. Hace muy pocos minutos dialogábamos con uno de los más destacados politólogos del país y hablaba él de los problemas actuales que acosan al Ecuador. Y señalaba, Santiago Basabe, que es muy importante el fortalecimiento de la sociedad civil, de las instituciones ciudadanas como uno de los mecanismos para superar esta gravísima crisis, este agujero negro en el que se encuentra inmerso el Ecuador. Usted, ingeniero Astudillo, tiene un importante reto. Quien le precedió en este importante gremio, en la Cámara de la Construcción, la arquitecta María Cristina García, dejó un legado, un compromiso institucional de organización social para luchar contra el centralismo, fortaleciendo el tejido social, la organización social. La Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad fue por lo menos una voz contundente que llegó al anterior gobierno. Los resultados no se dieron por razones que están de más analizarlas en este punto. Pero también se organizó el primer Congreso Regional de Vialidad del Austro, que pudo juntar a unos 20 expositores y 300 participantes para tratar de una manera muy objetiva la situación vial del Azuay, del Austro ecuatoriano y vislumbrar soluciones. Quisiéramos conocer cómo va a enfocar usted lo que se viene en este periodo al frente de la Cámara de la Construcción. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de esta prestigiosa emisora. Sí, efectivamente, pues vengo trabajando en la Cámara de la Construcción. Bueno, yo soy socio desde el año 2003 de la Cámara de la Construcción de Cuenca. He participado desde el año 2019 como director de la Cámara de la Construcción, luego fui vicepresidente con María Cristina mismo y ahora presidente de la Cámara de la Construcción. Entonces conozco de cerca todas las actividades que ha venido desarrollando la Cámara y sobre todo pues una mujer valiosa como es María Cristina García. Justamente por las necesidades que conversábamos y le escuchaba a Gustavo del tema vial, es que la Cámara de la Construcción lideró este tema de la asamblea, la conformación de esta asamblea ciudadana, justamente para reclamar ese abandono que teníamos en esta área de infraestructura. De ahí, pues, hemos venido liderando, hemos hecho algunas reuniones, justamente este día martes ya nos reunimos como asamblea y como Cámara de la Construcción, con el subsecretario de la zona 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un poco poniéndole los antecedentes, pues no tan buenos y más bien nefastos que hemos tenido con las autoridades anteriores. Pues no recuerda usted, Gustavo, que en Paute se lanzó un plan vial 2021-2025, en donde se anunciaba pues importantes inversiones para el sector vial, cerca de 350 millones de dólares en importantes obras, y no pasaron pues ni 6 meses que en enero de este año, el 2023, pues un nuevo ministro anunciaba que para la zona 6 había solo 8.1 millones de dólares. 8.1 millones de dólares, que eso un poco derramó el agua del vaso, hablemos así, debido a que considerábamos que era una inversión demasiado baja. Pero al final del día, ni siquiera esos 8.1 millones de dólares se pudo concretar, pues había obras importantes que quedaron, como por ejemplo la Medio Ejido Sayausí. Se hizo la Panamericana Norte, que tenía una inversión inicial de 3.4 millones, se contrataron por solo 2.4 millones, y al final se entregó el anticipo y el contratista es el que ha tenido que poner los fondos para terminar esta obra vial. Realmente bastante complicado, pues, los ofrecimientos que han realizado pues las autoridades, y eso es lo que manifestábamos al nuevo subsecretario. Le hacíamos todo un historial, unos antecedentes de lo que habíamos sufrido como zona, y esperábamos y decíamos, pues muchos integrantes de la asamblea, que tuvimos más de 20 representantes, todos ellos, usted sabe, Gustavo, la asamblea se conformó más de 100 entidades de la sociedad civil organizada. Entonces decíamos, y ellos manifestaban que realmente el subsecretario nos debe decir la verdad y cuál es el plan vial que efectivamente tenemos para este cortísimo periodo, pues no, que son un año y medio. Entonces comenzamos manifestando la preocupación que teníamos. Nosotros hemos hecho recorridos casi por todas las vías del auto, lo que corresponde a la red vial estatal,
que son más de 550 kilómetros, y manifestábamos nuestra preocupación, sí, que estos días que prácticamente el clima nos ha dado una relativa calma, creo que son 120 días que no ha llovido, pero que iban a haber ya con las pequeñas lluvias que iban a afectarnos pues a los sectores, definitivamente íbamos a tener graves problemas. Y así efectivamente fue, pues teníamos la reunión el día martes en la mañana, y en la noche ya hubo cierre de las vías, sobre todo de la cuenca Girón-Pasaje. Conversamos con el subsecretario pues de estos temas, de estos antecedentes, y esperábamos que en este corto periodo pues no volvamos a sufrir estos ofrecimientos, como usted recuerda, Gustavo, de 100 millones de dólares que decían horas antes de que la Asamblea Ciudadana se iba a instalar para reclamar justamente este tema vial. Fondos que decíamos que no teníamos nosotros la certeza, y el tiempo nos dio la razón. Fondos que jamás llegaron, fondos que ni siquiera fueron, o que ofrecieron estos 8.1 millones al inicio del año, que tampoco se concretaron. Entonces, la actividad como Cámara de la Construcción, como Asamblea Ciudadana, realmente hay bastante que realizar, pues, y María Cristina, bueno, sigue ella al frente de la Asamblea. Esto lo decidirá, pues, en futuras reuniones que tengamos todos los integrantes, pero ya la Asamblea pasó a ser de un tema técnico, que era como Cámara de la Construcción, ya a un tema ciudadano. Ella sigue liderando, pues, y todo el apoyo para la arquitecta María Cristina. Ahora, ingeniero, en el contexto de las actividades diversas que ha desarrollado la Asamblea Ciudadana, hubo un congreso que se desarrolló además con el apoyo tanto de la empresa privada, pero sobre todo de la academia, con las 3 universidades de Cuenca, y de este congreso se desarrolló, se construyó, digamos, un documento que fue emitido a las nuevas autoridades, presidente de la República, al nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. ¿Ha habido una respuesta respecto de estas comunicaciones? ¿Han podido tener ya un acercamiento con las nuevas autoridades precisamente para plantearle esta situación que vive la provincia de La Suay? Le escuchaba en la visita a Cuenca al ministro Luque cuando estuvo el presidente de la República hace pocos días acá, y lo único que atinó a decir respecto de la crítica situación vial es que los 4 distribuidores que estaban pendientes en la autopista iban a construirse. Más allá de eso, no hubo mayores declaraciones respecto de este tema, por lo que sería importante conocer qué ha pasado con estas comunicaciones y las expectativas que había de tener una reunión con las autoridades actuales. Sí, Roxana, recordemos que el Congreso se dio el 28 de noviembre y prácticamente el presidente se posicionó el 23 de noviembre, ¿no? Hemos mandado las comunicaciones, no hemos tenido respuesta todavía, más que la reunión que ya realizamos con el subsecretario. Nos mandamos una invitación, lógicamente, para tratar todos estos temas. A nivel, bueno, de ministro de Obras Públicas, de Gobierno Central, no hemos tenido respuesta. Sin embargo, ya hemos tenido un pequeño conversatorio, un acercamiento, una reunión de trabajo como Cámara de la Construcción de Cuenca y como Asamblea Ciudadana. Justamente ahí manifestó, pues, que este crédito de la CAP por 110 millones de dólares, en donde se va y quizás, pues, se pueda ya construir, decía el subsecretario que en el primer trimestre iban a salir ya a licitación, y espera que el inicio de la construcción se dé en el segundo trimestre. Los 4 distribuidores tienen un monto aproximado de inversión de 110 millones, están prácticamente ubicados en la cuenca Sogues, ¿no? En la autopista, pues tenemos en el sector de Gapal, en el sector de Líes, en la 12 de octubre, que son los sitios más conflictivos. Ahí hay un tema que habíamos conversado con el subsecretario y nos preocupaba, es el asunto que se quiere construir los 4 distribuidores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí realmente hay que armar un plan de movilidad. Esto ya le compete al municipio de Cuenca, en que podamos evitar las molestias. Algunos integrantes de la asamblea decían que podíamos hacer programadamente por partes, ¿no? Pero en realidad había la preocupación de que si hay estos fondos y hay la iniciativa del gobierno en dar, más bien tratemos de aprovechar. Ahí nos toca trabajar, Roxana, bastante en el tema, pues, de generar un plan de movilidad de manera que el gran tráfico que fluye por la autopista, pues en realidad no tengamos grandes molestias por la construcción de estos necesarios intercambiadores de tráfico, que inclusive serían como una contraparte
para una posible ya concesión que se dé y una construcción del acceso sur, que eso es lo que hemos venido también reclamando, pues como Asamblea, como Cámara de la Construcción, y lógicamente se trató también en el Congreso de Vialidad. Eso, uno de los puntos importantes también se trató es de buscar nuevos procesos de contratación, nuevos procesos de gestión vial, que prácticamente pueda ingresar el privado a hacer este tipo de obras por la magnitud, por la cantidad de inversión, y como vemos del Estado ecuatoriano, pese a los reclamos insistentes que hemos hecho pues como ciudadanía, no hemos logrado obtener esos fondos, y pensamos, pues como decía Gustavo hace un rato, Cuenca ha crecido, Cuenca se ha fortalecido por el esfuerzo de sus hijos mismos, ¿no? Yo creo que a los cuencanos y a los azuayos nos va a tocar pues hacer el esfuerzo. Por eso es que la Asamblea también ha pedido a las autoridades que se dé esta delegación de competencias, que puedan tal vez localmente los GAT cantonal o el GAT provincial puedan pues localmente podamos trabajar y podamos seguir adelante, salir adelante más bien en el tema vial, que trae grandes pérdidas, ¿no? Actualmente el estado de las vías, casi un 100% de las vías, excepto los tramos de la cuenca SOG, están en mediano estado, pero el resto de vías están calificadas con el Ministerio en conduzca con precaución. Esto hace que el sector productivo y el estado vial mismo de todo el Ecuador se pierda alrededor del 2% del PIB. Estamos hablando de una pérdida del sector productivo de cerca de 2.000 millones de dólares por el estado que tenemos en las vías. Y aquí en la provincia, cerca de 100 millones de dólares. Entonces, si estamos perdiendo pues el sector productivo por tema vial, hay que ver nuevos modelos realmente, y pensamos que tal vez la concesión vial, el que podamos pagar nuestros servicios como ya estamos acostumbrados los cuencanos, para poder salir de este tema vial que tanto nos parece afecta. Realmente una cantaleta, una queja continua de la ciudad de Cuenca. Podemos cansar desde este medio de comunicación seguramente a muchos oyentes, pero es un tema permanente este de la mala vialidad, de la condición deplorable de la red vial estatal que conecta Cuenca, Azuay y Cañar con el resto del país, que produce esta falta de competitividad para todas las actividades de carácter económico que se dan en esta zona. Pero quisiera preguntarle, ingeniero Astudillo, cómo enfocar estos temas, cómo enfrentar esa serie de engaños, de señuelos, de distractores que usan los distintos gobiernos. Recordamos desde León Febres Cordero, esa promesa, me parece que fue el año 1984 en la Plaza de Santo Domingo, de construir una autopista a la costa por la vía de Naranjal, autopista que aún no la tenemos. Con un camino muy tortuoso se fue construyendo la cuenca Molleturo-Naranjal, que tiene problemas. Justamente hoy dábamos kilómetro 90-91, que parece insolucionable. Es una carretera que se logró hacer, pero no con las características ofrecidas. Sixto Durán cumplió de una manera forzada por el desastre de la Josefina, hizo obra, la autopista Cuenca-Azogues, el anillo vial. Rodrigo Borja, presionado también por la opinión pública de aquí de la zona austral del país, por las autoridades también, continuó con la cuenca Molleturo-Naranjal, Bucaram, ¿para qué hablar? Nos vamos a saltar algunos presidentes, pues sería muy larga la pregunta, pero lleguemos al gobierno de Correa, en donde se invirtió aquí en el Austro, en la provincia de La Soy, apenas 200 millones de dólares de una inversión gigantesca en un muy buen momento económico para el Estado, que llegó a 12.000 millones de dólares en vialidad. Solamente 200 se invirtieron en la provincia de La Suay. Y llegamos a Moreno con esas promesas del acceso sur que nunca se cumplieron, y Guillermo Lasso con el último señuelo, la autopista Biblián-Guayaquil. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo seguir con la cruzada que ha iniciado la Cámara de la Construcción y los comités e iniciativas que se han organizado con esta gestión en el actual gobierno de Daniel Noboa? Gustavo, yo creo que aquí es importante la unión de la sociedad civil, ¿no? Si bien la Asamblea Ciudadana ha logrado conglomerar más de 100 entidades, como decía, pero es importante trabajar de la mano con los alcaldes, con el prefecto, y formar y consolidar esa fuerza política que podemos tener. Vemos tal vez al alcalde por un lado, al prefecto por otro lado, y nosotros como asamblea. Yo creo que eso hay que consolidar y hacer una sola fuerza para poder reclamar. Y sobre todo, yo creo que hay que armar estrategias, más que ya solicitar los fondos, que vemos que ya es imposible.
estamos vendiendo hasta las reservas de oro que tenemos. Creo que llevamos y tenemos que llevar propuestas y de hecho ya lo hemos hecho. Si el Estado ecuatoriano no puede construir, pero al menos que deje hacer. Yo creo que ideas, el esfuerzo de los cuencanos está aquí y básicamente pienso que el privado, las alianzas público-privadas que ahora tenemos en esta ley de urgencia económica, lo vemos con buenos ojos que puede dar viabilidad a esa inversión privada. En el privado es donde se genera más empleo y pensamos que debemos ir con propuestas, pero es necesario también que el Estado pues tenga conciencia y pueda delegar las competencias hacia los gobiernos autónomos. Si bien no es responsabilidad de los gobiernos locales, pero ante la incapacidad, hablemos así, de poder desarrollar estas obras, tenemos que entrar en ese tema. Hemos visto, por ejemplo, que el acceso sur ya estaba prácticamente contratado para que se realice las obras mediante una gestión del privado, pero se dejó caer. Son obras que en su momento fueron viables y hay que retomarles, pero si el gobierno nacional no puede, como habíamos dicho, yo creo que la unión de los cuencanos, de los azuayos con las propuestas, tendríamos que lograr. Ahora, yo creo que Astudillo, Azuay está pagando, y son cifras recientes, 850 millones de dólares aproximadamente en impuestos, IVA, impuesto a la renta. Y de esto se sabe que retorna menos de un 25%, bastante menos, considerando en esto la inversión en obra pública y el mantenimiento de la estructura del Estado aquí en la provincia de la Azuay. Si se solicitan competencias al régimen, tiene que hacerse también exigiendo que nos devuelvan por lo menos algo de nuestros impuestos para invertirlo aquí. Que esas competencias vengan con fondos, semilla por lo menos para iniciar estos proyectos en forma conjunta con el sector privado. Y tienen que venir también de la mano avales a créditos internacionales que tendrían que gestionarse ya localmente a través del BID, la CAF u otras organizaciones. Así es, el pedido que hizo el señor prefecto y el alcalde de Cuenca, asimismo está estructurado, ¿no? Por ejemplo, para realizar o para el tema del acceso sur y la cuenca Azogues se pidió más de 100 millones de dólares. Hay una contraparte que ahora lo está o lo va a hacer el Estado en caso de que se concrete, es de esos 110 millones de dólares en invertir contraparte para ejecutar los distribuidores de tráfico, por ejemplo, y puede ya viabilizarse el tema de la concesión con esa inversión. Pero estamos hablando de esta vía, ¿no? Pero sin embargo, hay vías como la cuenca Girón Pasaje, hay vías como la cuenca Molleturo, Naranjal, etcétera, que necesitan de mayor inversión del Estado. Lógicamente así se traspase las competencias y se puedan generar algún tipo de delegación al privado, pero necesitan esta inversión estatal justamente para poder equilibrar el tema económico, ya que el tráfico no da como un modelo para que se pueda concesionar. Efectivamente, Gustavo, tiene que venir la transferencia de las competencias hacia los gobiernos locales, pero con un tema económico, tal como dice la ley y dice también la Constitución. Será la transferencia de competencias, pero tendrá que venir acompañado ya del tema económico necesario para que se puedan ejecutar estas obras. Ahora, ingeniero, hablando del tema económico, como Cámara de la Construcción se presentaron algunas observaciones a esta propuesta que envió con el carácter de urgente el presidente de la República, Daniel Noboa, esta reforma económica que ya fue aprobada y que ya está en vigencia. ¿Cuáles son los criterios ya con los cambios y cómo ha quedado esta nueva ley? ¿Qué efectos tendría, sobre todo en el sector de la construcción, a quien se dirigía con algunos aspectos de esta norma? Sí teníamos algunos reparos, sobre todo en el cobro de este impuesto a la renta sobre la venta de bienes inmobiliarios, ¿no? Eso se logró revertir, lógicamente como Cámara también hicimos un reclamo conjuntamente con algunas cámaras y algunos constructores a nivel nacional. Eso vimos con buenos ojos que se revierta, ya no pasó ni siquiera ya al pleno de la Asamblea, sino la comisión se logró revertir. Hay temas interesantes de la ley, sobre todo para el sector inmobiliario. Aquí vale aclarar, Rosana, que la construcción está comprendida
atendida o está conformada por dos sectores, el sector de la infraestructura, que está dedicada en un 70% netamente a la obra pública, y el sector privado que maneja el tema inmobiliario, que es aproximadamente un 30%. Entonces, en el tema inmobiliario, y que fue ofertas de campaña mismo del presidente Noboa, era un tema de la devolución del IVA para la compra de materiales. Recuerden ustedes, pagar solamente ese 5%. Al final, pues se logró, porque era muy complicado manejar ese porcentaje, se logró es que todos los proyectos inmobiliarios que paguen pues este IVA en los materiales, en algunos rubros que entran dentro de la construcción, puedan devolverse mediante ya una solicitud al SRI en máximo de 90 días. Esto de alguna manera pues va a incentivar, yo creo que la construcción, al menos en el tema inmobiliario. En el tema de infraestructura las cosas son mucho más graves, Roxana, y tenemos también un problema del IVA que es grave. Por ejemplo, recuerden ustedes que en agosto del 2021 los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades solicitaban la devolución del IVA al gobierno central. Sin embargo, el gobierno reformó unas leyes y destinó más bien que estos gobiernos autónomos descentralizados y universidades pasen a ser agentes de retención del 100% del IVA, trasladando ese problema de liquidez prácticamente hacia los constructores que hacemos obra pública, ¿no? Entonces ahora tenemos esa retención del 100% del IVA que tenemos que solicitar la devolución al SRI. Sabemos que hay una iliquidez grande ahí en el sector público, sobre todo en el SRI, donde estas devoluciones no se han dado de ese 100% del IVA, que significa un 12% de la ejecución de la obra pública. Si normalmente un constructor que le ha ido relativamente bien en un contrato pequeño que pueda tener una utilidad del 6%, por ejemplo, le ha ido bien, si ya tiene una retención de ese 12% del monto total del contrato, quiere decir que su utilidad y parte de su capital de trabajo se está quedando en el SRI y se está quedando en el gobierno central. Y esa devolución no se está dando en los 6 meses, no se está dando en los 8 meses, a veces pasa año, año y medio, como nos han comentado pues algunos colegas constructores. Entonces eso resta bastante liquidez, es un tema que también nosotros nos pronunciamos como Cámara de la Construcción hacia la Asamblea, pero bueno, lo que se acordó, y como digo, fue un ofrecimiento de campaña del gobierno, es devolver en el tema inmobiliario. La lucha sigue ahora porque esos tiempos de devolución sean menores o la retención sea en los porcentajes adecuados en el tema ya del IVA en la obra pública. Hay temas interesantes pues en esta ley, ¿no? Estos temas de incentivos, como digo, en el sector inmobiliario, hay el tema de zonas francas, hay la remisión de deudas, que eso ya prácticamente ha pasado a ser como una política fiscal del gobierno, ¿no? Y el tema de alianzas público-privadas que le vemos que en su ley y su reglamento realmente pueden impulsar. Sí, en la ley, en las inversiones privadas, más que tener pues este tipo de incentivos, se necesita seguridad jurídica, seguridad política, seguridad per se en el país para poder realizar estas inversiones. Pero esto yo creo que puede ser una luz ahí al final del túnel que también pueda atraer algún tipo de inversiones. Calculamos que hay inversiones represadas cerca de 5.000 millones de dólares en el tema vial, en el tema petrolero, de un gran paquete de inversiones, cerca de 30.000 millones de dólares. Quizás podamos viabilizar estas inversiones y lógicamente hay que trabajar en estos temas de seguridad jurídica, seguridad política, etcétera, y podamos realmente que el privado pueda invertir, porque ahorita el privado es el llamado realmente a generar empleo y a generar crecimiento económico. Y en cuanto a temas que tienen que ver también con la seguridad jurídica, pero sobre todo con catalizar la economía tan necesitada, ingeniero Astudillo, ¿cómo está la situación con el gobierno local, con el municipio de Cuenca, el tema de trámites para lograr permisos de construcción, determinación de líneas de fábrica, etcétera, controles en general que tiene que realizar el gobierno local? ¿Cómo va la tramitología? Es importante este tema de los controles desde el punto de vista ambiental, no se diga una ciudad patrimonial que debe tener controles estrictos, rigurosos en qué es lo que se permite hacer, pero esto no quiere decir trámites enredados o eternos. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación en la tramitología siempre ha sido compleja y sigue todavía. Algo se ha podido superar en algunos términos, pero nosotros en la segunda semana de enero tenemos una reunión, hemos pedido al señor alcalde pues que asista a la Cámara de la Construcción de Cuenca, un directorio ampliado, donde le tenemos ahí algunas propuestas, sobre todo en este trámite
o una ordenanza que estamos elaborando como Cámara para la eficiencia de trámites, ¿no? Hay una ley de eficiencia en trámites, yo creo que no ha sido utilizada todavía, es una buena ley que podríamos aplicarle y lógicamente como Cámara estamos traduciéndole a una ordenanza de manera de poder viabilizar y de esta manera también que puedan venir las inversiones, ¿no? Para el sector inmobiliario de pronto que ve en la tramitología también algunas trabas. Esperamos tener una reunión con el alcalde los próximos días en donde haremos esta propuesta de ordenanza que mucho va a poder ayudar, yo creo que hace a que se destraben este tema de tramitologías y también tener un control en la calidad. Eso lo estamos yendo a proponer como Cámara de la Construcción. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias, Gustavo, Rosana, y a todos los que nos escuchan. Un buen día. El ingeniero Henry Astudillo es el nuevo presidente de la Cámara de la Construcción en la ciudad de Cuenca. Son las 8:49.